vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Parkinson y con algunos mitos también para tratar de, como siempre, derribar mitos sobre algunas enfermedades. A ver acá. Ya. Definición: es una enfermedad neurodegenerativa progresiva definida clásicamente como un trastorno en la función motora. Motora porque se refiere a un poco a la lentitud de los movimientos, conocido como bradicinesia, rigidez, temblor, cambios en la postura, pero también acompañado de síntomas no motores. Quizás ahí vamos a detenernos y hablar un poquito más para aprender a diferenciarla también de otras entidades que pueden parecerse al Parkinson o que puede eh, de repente mal identificarlas como Parkinson cuando no lo es. Hay estudios de prevalencia para el 2012 que eran 30,000 casos, más o menos en Perú, pero vamos a, quizás estudios actuales ya sitúen esto más del doble, porque pues es una enfermedad que ciertamente va en aumento y toda vez que es más frecuente en población adulta mayor, entonces vamos a ver pues que el grupo etario en nuestra latitud también va incrementándose, entonces yo creo que también tenemos más de estos. Es más frecuente después de los 65 años, pero también podemos diagnosticarlos desde edades tempranas, 35, 40, 45. Ciertamente más frecuente en varones que en mujeres, 1.5 varones por cada una mujer que vamos a ver en la consulta. Veamos un poquito la patología y vamos a ver acá que cómo se presenta esto. Pues hay diversas teorías sobre cómo es la presentación de la enfermedad de Parkinson y cómo se involucran distintas estructuras y neuronas dopaminérgicas, neuronas que se encargan de llevar este neurotransmisor y que con preferencia se encuentran en esta zona en el mesencéfalo, que es una estructura en el puente del cerebro, en el puente cerebral. Entonces vamos a ver que la deficiencia de este neurotransmisor a este nivel, no solamente acá, porque vamos a ver que estos neurotransmisores van a provocar daño en varias estructuras del sistema nervioso central. Entonces, todas estas redes que se involucran con estos neurotransmisores van a provocar lo que se conoce como la enfermedad de Parkinson. Y es ahí uno de los targets en el tratamiento y vamos a ver que también esto va a ir avanzando y no solamente en restituir este neurotransmisor que está fallando y está en déficit, sino también que la terapia avanza más, el tratamiento avanza más y se trata de identificar grupos de genes que están identificados en esta enfermedad para pues que el tratamiento pueda ser más preciso y quizás en algún momento pueda revertirse o quizás pueda parar la progresión de esta enfermedad. El curso natural de la enfermedad viene con síntomas motores. Primero empieza con un pródromos, faltaba acá se me perdió el circulito, pero es un pródromos que es la presentación muchos años antes de que empiece la enfermedad. Se dice que hasta 20 años antes. Luego, consecuentemente, con la aparición de síntomas motores y no motores. Y después empiezan algunas fluctuaciones de estos síntomas o estas manifestaciones. Entonces vamos a ver que este periodo prodrómico que se encuentra acá, van a estar presentes algunos síntomas o manifestaciones, llámese como la ansiedad, llámese la hiposmia, que es aquella dificultad para percibir e identificar los olores, trastornos en el sueño. Vamos a ver de qué se trata esto. Constipación, el estreñimiento que es bien frecuente en los pacientes muchos años, como les digo, 15, 20 años atrás de la presentación de la enfermedad. Y el dolor también. A veces nosotros vemos cómo nuestros pacientes llegan a la consulta, pero llegan después de que han pasado por numerosos especialistas, traumatólogos, médicos rehabilitadores, reumatólogos, muchos otros, de acuerdo a un dolor no explicable, un dolor que no tiene una identificación clara, con estudios en los que pues están pues todos dentro de parámetros normales y consecuentemente aquejan quizás una debilidad en una parte del cuerpo, pero al examen, al verlo, a identificar y al recurrir
a recabar el historial clínico, cómo es que va esto. Vamos a ver que no es tanto debilidad, quizás es más lentitud para hacer los movimientos, y asociado a estos síntomas no motores hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. ¿Qué síntomas motores son los cardinales? La bradicinesia, el temblor, rigidez muscular y la inestabilidad o trastornos en la postura, alteraciones posturales y de la marcha. Vamos a ver que estos son los cuatro signos cardinales que vamos a ver, síntomas motores que están presentes en la enfermedad de Parkinson, pero pues estos síntomas no motores, y hay otros más que después lo veremos, son aquellos que están muy presentes en nuestros pacientes y requiere igual especial valoración, así como los otros síntomas. Luego vamos a ver que fluctúan estos síntomas, fluctúa el temblor, fluctúa esta rigidez, esta lentitud del movimiento con y sin el tratamiento. Entonces, y fluctúan estos síntomas o manifestaciones también, y eso se denomina pues el curso natural de la enfermedad. Diversos pacientes, ahí está el pródromo, se había escapado. Y bueno, entonces desarrollemos esto de los síntomas motores y veamos uno de los más principales, quizás uno de los más cardinales, que es la bradicinesia, que es lo que les comento, el temblor en reposo, la rigidez postural, la rigidez, que vamos a verlo, y las alteraciones posturales. Entonces vamos a ver a qué se refiere esa bradicinesia. Es aquella lentitud en el movimiento, ¿no? Vamos a ver que pues antes ya no, generalmente unilateral, es decir, empieza más hacia un lado que el otro, y vamos a ver que antes como que podían realizar determinadas tareas con suma facilidad y ahora les cuesta, ¿no? Entonces, y a veces aquejado como debilidad, cuando vamos a ver pues que no siempre es así, ¿no? Tendría otro comportamiento, lo que les comento, pero en este caso esa es la bradicinesia, y vamos a ver que esa lentitud de los movimientos, el cual se evidencia en la marcha, en la escritura en forma de micrografía, la letra se hace más pequeña, en el habla, en la función intestinal, por eso asociado a otros trastornos allí microscópicos. También por eso vamos a ver la constipación, el estreñimiento que tienen los pacientes. También manifestado en los movimientos faciales. Por eso es que la expresión facial de un paciente con Parkinson es aquella en la que ven al paciente que está más serio, que no sonríe mucho o que no hace muchos gestos, y pues denotado pues como si tuviera otro trastorno o otra cosa que está pasando. Disminución en el balanceo de los movimientos, en ese braceo, como lo llamamos nosotros cuando caminamos, cuando hacemos la marcha, lo hacemos sin darnos cuenta, pero eso disminuye también. Y pues dificultad para iniciar el movimiento, ¿no? Y eso es uno de los pilares al cual también va el tratamiento. El tratamiento ayuda básicamente junto con otros. El temblor es aquel temblor que se presenta generalmente, principalmente en reposo, ¿no? Vamos a ver que está presente ya sea estando sentado, como vemos ahí, hay un signo de cuentamonedas manifestado así también. Vamos a ver que también está presente al estar de pie o inclusive en la marcha, ya que pues ahí como que no está haciendo alguna actitud específica las manos, alguna acción que está realizándose. Entonces podemos descubrirlo, podemos evocarlo allí. Este temblor en reposo implica a menudo a la mano cuando está en reposo. Lo empeora generalmente la ansiedad o el estrés. A veces eso realizamos en la consulta, tratamos de estresarlo en ese momento al paciente para poder evidenciar este temblor, y generalmente desaparece completamente durante el sueño. Muy diferente al temblor de acción, ese temblor que se presenta cuando queremos coger un objeto, cuando queremos llevar un tenedor o sostener un vaso con agua. Generalmente esto obedece a otro tipo de temblores que no tienen nada que ver con el Parkinson, pero pues la idea es tratar de identificar bajo qué mecanismos se está presentando el temblor para que nosotros podamos verlo y ayudarlo en la consulta. Entonces, tengamos en cuenta esto. La rigidez, aquel tercer signo
cardinal que vamos a ver, y síntoma cardinal, y vamos a ver que es aquel incremento del tono muscular en forma continua e intermitente. Y esto se presenta cuando se evidencia como aquella resistencia al movimiento pasivo de la extremidad realizado por el examinador. El examinador, como vemos acá, está realizando el examen para ver si hay rigidez, y vamos a ver esa resistencia evocada que se presenta cuando el examinador está tratando de buscar si es que se encuentra esta rigidez. Hay un signo de rueda dentada cuando se interpone con el temblor. Entonces vamos a verlo ahí como que es pam, 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 pam. Entonces vamos a ver este tipo de manifestación que está presente en los pacientes como el tercer síntoma cardinal. Y el cuarto, vamos a ver que es aquella alteración postural de la marcha, del equilibrio, que no está presente por otras causas, ¿no? No está presente por otras causas vestibulares, de mareos y otros, sino más cuando aquejan de inestabilidad, sensación de que el cuerpo le lleva para un lado o para el otro, a veces más hacia adelante, más hacia atrás, y pues que tienen esta alteración que se presenta al iniciar la postura, al iniciar la marcha por lo general. Entonces, no se puede evocar esto, pero... Bueno, igual lo vemos también en estos GIF que tenemos acá, y pues la postura tiende a encorvarse yéndose hacia anterior, como vemos acá, esta postura encorvada que tienen los pacientes. La marcha se hace de pasos cortos y por lo general hay aquella también presente con llamado congelamiento de la marcha, como que la marcha o el pie se queda pegado y les es más difícil emprender esta marcha, y muchos de nuestros pacientes también se quedan o se caen por esto. Entonces hay que tratar de identificar el problema principal. Vamos a ver que el temblor no es de los que está siempre presentes en la enfermedad de Parkinson, más sí la bradicinesia. Inclusive hay un 20% de los pacientes con enfermedad de Parkinson que no tienen temblor. Entonces, no es lo que primero vamos a identificar. Claro que lo vemos y pues es apreciable, pero lo otro, cosas como las que les estoy manifestando, son las que primero se observan a veces e identificamos y puntuamos para hacer el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Esta alteración en la marcha, como les decía, lleva a aquella sensación de tener los pies congelados, lo manifiestan así. Y entonces a veces tenemos que darles algunos tipos de tips para que la fijación visual, el target visual, pueda ayudarles a que la marcha sea mejor, y a veces puntuar líneas o poner pues algunos adhesivos en el suelo llega a ayudar al paciente, y de esta forma mejora un poquito en cuanto a alguna mejora se refiere en casa, por ejemplo, en otro lugar en el que es familiarizado el paciente, y esto a veces sucede más en espacios estrechos, en pasajes. Entonces hay que tratar de ayudarlos en este aspecto. ¿Qué síntomas no motores, no estos, están presentes en los pacientes con enfermedad de Parkinson? Parte de estos ya les había manifestado. Trastornos del ánimo, entre ellos depresión, ansiedad, apatía, abulia, hasta un 30-40% vamos a ver. Trastornos del sueño, a veces con insomnio, síndrome de piernas inquietas, esa necesidad como que imperiosa de querer tener las piernas en movimiento, y a veces ocurre cuando están típicamente en reposo y tienen que estar como que frotándose estas para tratar de aliviar un poco esa molestia que tienen. Y uno de los más predominantes es el trastorno en la fase REM del sueño, muchas veces manifestado como sueños vividos, pacientes que como si experimentaran sus sueños, y no se da cuenta muchas veces el paciente, sino el acompañante, la acompañante. Entonces, y es quien nos comenta en la consulta que sí, es como si viviera los sueños, y hasta pues sin darse cuenta ha podido golpear a alguien que estaba acompañándole en ese momento, en la noche. Entonces está presente la fatiga también en un 35-58%, disfunción autonómica manifestada de varias formas, diaforesis, como aquella sudoración que tienen excesiva los pacientes, disfunción urinaria,
sexual, muchas veces tenemos que preguntar al paciente estos aspectos porque no lo comentan, a veces por pudor, a veces por cuestiones de índole personal, pero es necesario porque comprende todo en su salud, como vamos a ver. La constipación también estaría presente acá, el ortostatismo como aquella alteración, baja de la presión al ponernos de pie y esos cambios hemodinámicos que el cuerpo requiere para ponernos de pie y evitar que nos caigamos, están fallando en la enfermedad de Parkinson. Entonces, tenemos que identificar cómo está esto y ya no tanto las presiones altas, sino presiones bajas o que no se nos baje la presión cuando quiere incorporarse a nuestros pacientes. Entonces, son datos que también tenemos que revisar y preguntar. Otros son trastornos olfatorios, ya sea en la detección, discriminación de los olores o identificación de estos. Entonces están presentes muchos años antes, 15 hasta 20 años antes también. El dolor, claro, llámese como un dolor tipo lancinante, a veces manifestado como un dolor punzante, quemante, urente, que no tiene un recorrido de un nervio periférico para pensar en una neuropatía, por ejemplo. No hay un recorrido claro y a veces generalmente en los hombros. Entonces, en un solo hombro. Entonces, es una de las manifestaciones que están presentes generalmente previo o también durante la presentación de la enfermedad de Parkinson. Trastornos dermatológicos, dermatitis seborreicas o trastornos también localizados en este órgano. Y vamos a ver cómo distintas áreas y entidades son las que se afectan en nuestros pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, no pensemos que solamente es el temblor que está presente, sino hay muchas manifestaciones o síntomas motores, no solamente el temblor, y también síntomas no motores entre los que les estoy manifestando. Entonces, hay que tenerlos en cuenta. ¿Qué señales de alarma habría que tener para pensar si esto no es un Parkinson o de repente inicialmente diagnosticado como un Parkinson, porque a veces así empieza y luego vienen los primos hermanos del Parkinson? ¿Por qué? Porque no lo son, pero se comportan similar. Entonces hay que tenerlo en cuenta si es que hay una rápida inestabilidad para la marcha, ¿no? Entonces, si al quinto año ya está en silla de ruedas y esto pues empeora, no tiene esa característica. Claro, puede ser lentamente progresiva, pero no tan rápido. Una completa ausencia de la progresión de los síntomas, ¿no? Al quinto año con más de 5 años con tratamiento y no progresa y pues se mantiene y no es que esté tan controlado, quizás ni lo tiene o quizás tiene otro tipo de temblor o quizás ese temblor que les he comentado en acción que no es Parkinson y ese tiene otro comportamiento muy diferente. Si hay disartria, dificultad para articular las palabras, dificultad para deglutir los alimentos en los primeros 5 años de la enfermedad, ojo allí. Si hay una disfunción inspiratoria, entonces cambios en este aspecto también, así como si es que hay una disfunción autonómica severa, ya sea lo que les había comentado, la hipotensión ortostática, ¿no? Esa baja de la presión al ponernos de pie, pero que ocurra en forma muy severa, por ejemplo, con desmayos, con caídas. Entonces, de rápida instauración, quizás no es un Parkinson, quizás es un parkinsonismo. Y los parkinsonismos son otro grupo de entidades diferentes que tienen otro comportamiento diferente. Trastornos en el equilibrio, claro, lo que ya les comentaba, ¿no? Esas caídas rápidas, esas caídas durante los primeros años, meses de la enfermedad, pues no va allí. Generalmente el Parkinson empieza en un lado y con el tiempo se bilateraliza, pero no en los dos. Entonces, si vemos esto, pensemos en otra cosa o pues nosotros vamos a identificar estos aspectos y vamos a llevarnos a tratar de buscar qué más puede estar pasándole a nuestros pacientes si es que hay alguna señal de alarma. ¿Cuáles serían los mitos en la enfermedad de Parkinson? Y acá como que los listo. La enfermedad de Parkinson es una sola entidad con una causa única y de presentación uniforme. Esto es falso, porque vamos a ver que son varias entidades, las causas son varias, porque tenemos diversos grupos de genes aislados
y estos tienen a veces un componente hereditario o a veces no, a veces tiene otro componente heterogéneo y la presentación, por ende, también es distinta. Entonces, no es que todos sean lo mismo, no es que todos vayan allí y no es porque hayamos visto a un paciente, un familiar o un conocido que esto signifique que el familiar que tienen o que el paciente que esté viendo vaya a ser igual. Claro que no. ¿El Parkinson afecta solo a los adultos mayores? No, ya les había mencionado que no. Esto tiene una presentación, si bien es cierto, es más frecuente en mayores de 65 y esto, pero hay otro componente, hay un Parkinson juvenil. Y tenemos pacientes de 35, de 33, de 40, entonces es diferente. ¿El temblor es típico en la enfermedad de Parkinson? No, de hecho, es más los otros síntomas motores que les he manifestado que el mismo temblor en sí. Así que no peguemos allí, así que hay que tener en cuenta este detalle. ¿Se caracteriza solo por movimientos involuntarios? Ya hemos visto que no. Hay trastornos en el sueño, hay trastornos en la piel, urinarios, de índole sexual, cognitivos también en algún aspecto, dentro de otros y cambios en la vasculatura cardiovascular y todo este aspecto también con la hipotensión ortostática, con las disautonomías o cambios en trastornos autonómicos. Entonces, tiene un comportamiento, vamos a ver, que es bastante variable. ¿Es igual en varones y mujeres? La presentación del Parkinson de por sí no. De hecho, sabemos que es un poquito más frecuente en varones que en mujeres, pero si ambos lo tienen, también la presentación es un poco diferente. Vamos a ver que no es lo mismo, así que no vayamos a tener ese error en comparar y pensar que esto puede ser igual. El diagnóstico debe ser corroborado siempre por una resonancia, una imagen, y esto no siempre, porque el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es en la presentación cuando acuden a la consulta, identificamos y valoramos cómo están los síntomas, cómo es que presenta el paciente su marcha, cómo es que estamos evidenciando esta lentitud en el movimiento y ante exámenes que realizamos en la misma consulta es el diagnóstico. Entonces, el gold estándar, no hay ninguna prueba de laboratorio que haya salido que haga el diagnóstico ni tampoco una imagen. ¿Debemos posponer el tratamiento médico para evitar retrasar las fluctuaciones? A veces se cree que pues el hecho de darle o esperar no darle el tratamiento todavía, darle después como para que aguante un poquito más, se ha visto que no hay una correlación, se creía y pues era pensado así, pero no, vamos a ver que igual la misma presentación de la enfermedad avanza con o sin el tratamiento, solo que pues nadie quiere mantenerse con estos síntomas en forma indefinida. Al contrario, queremos que nuestros pacientes mantengan y se mantengan bien y tratando de tener ausencia de estos síntomas, ¿no? Tratando de que estos sean lo más sutiles posibles o de repente que no estén. ¿Es necesario un solo médico especialista para dar el tratamiento? Pues no. Vamos a ver que dado estas manifestaciones no motoras y motoras también, tenemos que reunir un equipo. Y el equipo a veces está conformada, y son más, solo que pues son los pocos que he podido escribir en este momento, pero son los médicos rehabilitadores, terapistas físicos, ocupacionales, urólogos, ya que hay trastornos urinarios, hay trastornos de índole sexual, disfunción urinario sexual, como ya les había manifestado, gastroenterólogos por el mismo hecho de los síntomas y la dificultad en el vaciamiento gástrico que tienen los pacientes, neurogenetistas, porque dado si es que hay un componente hereditario, el tratamiento más se enfoca para algunas enfermedades neurológicas actualmente, no el Parkinson, pero para otras, va más al target en tratar de, por medio de medicina genética, tratar de cambiar esto, evitar quizás en algún momento que este curso natural ya no sea natural, sino pues tratar de que esto se evite y evitar la progresión en algún momento, esperemos. Nutricionistas, psicoterapeutas, vamos a ver que la ansiedad y el estrés empeoran los síntomas motores, empeora la lentitud y empeora muchas veces el temblor. Entonces tenemos que estar de la mano con ellos, con los trabajadores sociales, médicos familiares, psiquiatras,
Entonces son muchos el equipo, y si nuestros pacientes lo requieren, pues tenemos que reunir un equipo multidisciplinario para poder eh, vencer esta enfermedad, para poder llevarlo bien y pues de esta forma que nuestros pacientes estén lo mejor controlados que podemos. Solo para acotar, el tratamiento en esta entidad se basa en médico, porque hemos visto que el tratamiento es multidisciplinario y vamos a abordar con cada especialista para, según cómo está presentándose los síntomas nuestros pacientes, pero pues se basa en tratamientos en base a ese neurotransmisor dopaminérgico. Entonces, viene en forma de medicamentos, hay de distintas clases y se toman en distintos horarios. Algunos de ellos sin alimentos, algunos de ellos pueden asociársele y va a depender si es que hay más síntomas no motores también, si hay síntomas motores, entonces es individualizado. Así que eso va a depender entre las primeras consultas, viendo cómo es el comportamiento de la enfermedad y viendo cómo es nuestro paciente. Bueno, espero que haya sido de utilidad y pues atento a sus preguntas si es que hubiere.